Bueno, es que muchísima gente me critica por eso y nos critica al movimiento Cinco Reforma porque hablamos de la derecha mala que hay en América Latina, de las variantes de la derecha mala, porque hay muchas derechas malas en plural, ¿ok? Y entonces nos preguntan, ¿y la derecha buena? La derecha buena somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros, el proyecto Cinco Reforma. Entonces, en este espacio que vamos a conversar, yo te agradezco mucho nuevamente, eh, empecemos por la derecha buena. O sea, ¿hay ejemplos de derecha buena? Bueno, sí, en Occidente está en Europa, por ejemplo, Kyriakos Mitsotakis, que es el primer ministro en Grecia, ¿ok? Y su partido. Esa es la primera eh, característica de la derecha buena. No es un caudillo mesiánico que tiene un séquito de fanáticos y nada más. Es un partido que se llama Nueva Democracia. Entonces, la derecha buena tiene una serie de características. Lo primero, no es un caudillo mesiánico, es el líder de un partido, Kyriakos Mitsotakis se llama. ¿Ok? Usted puede ver su partido, véalo en Wikipedia si quiere. Es un partido fundado en el año 74, no es una cosa improvisada de momento para una elección, no, no, no. Fue fundado en el año 74 por Konstantinos Karamanlis y formó parte del tercer gobierno de la Tercera República en Grecia. ¿Ok? El, en las elecciones de 2009 fue derrotado por el PASOK, que es una formación de izquierda. ¿Ok? La izquierda ganó y la derecha, es decir, el partido Nueva Democracia, no gritó fraude. Esa es otra característica, el fraude sin prueba de la derecha mala esta vez, para que vayamos comparando. La derecha mala, por ejemplo, Donald Trump, pierde las elecciones, mal perdedor, dice me hicieron fraude, pero no puede presentar pruebas sólidas. De hecho, Donald Trump presentó una serie de pruebas que no se sostenían y la justicia no se las aceptó. Y el señor Jair Bolsonaro en Brasil lo mismo. Dijo, me robaron la elección cuando Lula le ganó, ¿ok? Y me robaron la elección, pero no presentó pruebas ni nada. Eso es típico de la derecha mala. La derecha buena, en cambio, sabe perder. La política es un deporte, si se quiere, donde uno gana y pierde. A veces gana, a veces pierde. Pero el buen perdedor reconoce que perdió. ¿Ok? Entonces, que este señor Kyriakos Mitsotakis ha hecho lo principal de la derecha buena, que es proponer reformas, es decir, reformas liberales. Reformas liberales significa reducir impuestos, bajar el gasto público, achicar el déficit, si es posible eliminarlo, el déficit presupuestario, y liberar a los ciudadanos de tanto impuesto, tanto estatismo que se expresa asimismo en las regulaciones. Este es Kyriakos Mitsotakis y su partido Nueva Democracia, un ejemplo de derecha buena. ¿Ok? Entonces, en la Wikipedia usted puede ver la biografía de Mitsotakis. Fue elegido presidente del partido en el año 2016, ¿ok? En una elección interna competida con un rival que se llamaba Vangelis Meimarakis, ¿ok? Después, estamos hablando de 2016, se publicaron dos encuestas de opinión que posicionaron
por primera vez a Nueva Democracia por sobre el partido Syriza. Syriza es otro partido de izquierda. Los partidos de izquierda llevaron a Grecia a una situación de insolvencia, de quiebra del Estado, o mejor dicho, quiebra del gobierno, ¿ok? Y eso lo está resolviendo el primer ministro, que no quiere alianzas. No quiere alianzas porque él dice, yo quiero hacer las reformas, ¿ok? Para hacer las reformas necesito mayoría, pero si me meto en alianza, tengo que hacer concesiones a los aliados y me van a recortar mi programa de reformas, que es muy amplio, ¿ok? Y por eso llama a nuevas elecciones para obtener la mayoría de su partido, ¿ok? Porque la principal diferencia entre derecha buena y derecha mala son las reformas. En América Latina tenemos derechas malas por montones. Tenemos, y ahí sí empezamos a hablar de la derecha mala. Tenemos un ejemplo en Grecia, Kyriakos Mitsotakis y su partido Nueva Democracia, que es derecha buena porque plantea reformas, igual que nuestro proyecto 5 reformas. ¿Ok? La derecha mala no plantea reformas. Nosotros, en el proyecto 5 reformas, planteamos 3 políticas públicas, que son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, ¿okay? En 5 sectores claves, que son gobierno, sistema de gobierno, economía, educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. La derecha mala, nada de eso. Nosotros, además, a veces algunos de la derecha mala dicen, hay que bajar el gasto público y recortar y suprimir impuestos o reducir impuestos, pero no te dicen dónde meter la tijera. ¿Por qué? Porque no tienen una teoría de los bienes públicos, ¿ok? Los bienes públicos, usted puede buscar, puede investigar si quiere, son aquellos que son indivisibles, o sea, no es como una Coca-Cola, que si usted se la toma, okay, yo ya no me la puedo tomar. Los bienes públicos son 3 y solo 3: seguridad, justicia, infraestructura. ¿Okay? Entonces, todo lo demás no son bienes públicos, son bienes privados, y por lo tanto no corresponde que el Estado provea educación, salud, vivienda, comida, renta básica universal y todo eso que la izquierda que pretende imponer. No sé si hasta aquí está claro o falta algo, Alejandro. De momento vamos bien, ha explicado de manera entendible, en palabras simples, en lenguaje común, por así decirlo. Sí podemos notar como que un patrón de la derecha mala y tanto también de la derecha buena. Lo que sí yo tengo una pregunta es si hay algún otro partido o candidato de derecha buena que esté gobernando actualmente, aparte de ellos en Grecia. Buena pregunta. Bueno, en América Latina no, la derecha buena en América Latina somos nosotros. En Europa está Giorgia Meloni. Giorgia Meloni empezó mal, ¿ok? Porque empezó con cosas menores, cosas mínimas, como por ejemplo enojándose porque los italianos decían hello o decían hi en inglés en vez de decir chao cuando se saludaban, ¿no? Y empezó con eso, pero ahora parece que Meloni se decidió a privatizar y quiere empezar con un banco, que es el Banco de Paschi Siena, que está en toda Italia. Ese banco es el más antiguo de Italia, viene del siglo XV y probablemente del mundo europeo también, de Europa. Ese banco, que es del Estado,
ella lo mencionó en una lista para privatizar. Eso es una buena noticia. Lo otro que decidió privatizar es una aerolínea que da pérdidas crónicas que tiene que sufragar todos los contribuyentes, es decir, un subsidio a los pasajeros. Okay. Y la radiotelevisión estatal, la radiodifusión pública, que también la anotó en una lista para privatizar. Esas son buenas noticias para Italia, para Europa y para nosotros y Occidente en general. O sea, una derecha que está pensando en privatizar. Privatizar aquello que no es propio del Estado, es decir, aquello que son bienes privados, que está ilegítima e indebidamente está produciendo el Estado. ¿Ok? Como por ejemplo un banco, una aerolínea, una radiotelevisión, esos no son bienes públicos. Bienes públicos son nada más que seguridad, justicia, infraestructura. Y como no son bienes públicos hay que privatizarlos. Además de privatizar hay que desregular todos los sectores, porque las regulaciones lo único que hacen es crear monopolio. Por eso nosotros decimos privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, abatiendo monopolios. Entonces, muy bien, tres hurras por Giorgia Meloni, a lo mejor nos sigue dando buenas noticias junto con Kyriakos Mitsotakis en Grecia. Y eso es bueno porque es el sur de Europa el que está desde hace más tiempo en problemas. En problemas porque, y por el estatismo, ¿ok? Los mismos problemas que afrentan los países de todo Occidente, y para hablar de América Latina, que es el estatismo. La derecha mala es mala por varias razones. Primero, porque no plantea reformas. A lo más dice bajar el gasto público y reducir los impuestos, pero no sabe dónde meter la tijera. Entonces, a veces, como por ejemplo en Argentina, ¿no? Proponen una reducción del gasto público, pero una reducción lineal sacando empleados a la calle de todos los ministerios, incluso de aquellos que son funciones propias del Estado relacionados con seguridad, justicia y infraestructura, obras públicas de infraestructura, que son las funciones propias del Estado, y que a lo mejor ahí no hay que reducir, sino reforzar, ¿ok? Para tener más policías en la calle y patrulleros, ¿ok? Por eso, nuestro proyecto de 5 reformas es crear riqueza, se dirige a crear riqueza, que es la única forma de reducir la pobreza. ¿Y cómo se crea riqueza? Bueno, liberando la economía. Esa es la reforma número 2, reduciendo el Estado a sus funciones propias, es decir, la provisión de genuinos bienes públicos, ¿ok? Esa es la reforma número 1, y las otras 3 son educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, donde ahí privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia con cheques, con 3 series de bonos para educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Entonces, la derecha mala no tiene idea de dónde poner la tijera. Cuando la derecha mala te dice, hay que bajar, achicar el Estado, ¿ok? Menos Estado y más mercado. Sí, pero ¿dónde vas a poner la tijera? Como la derecha mala no tiene una teoría de los bienes públicos, no tiene la menor idea. ¿Ok? Bueno, entonces la derecha mala es mala también porque se plantea, en lugar de hacer reforma, una finalidad muy poco ambiciosa, que es contener a la izquierda. Es lo que llamamos contencionismo, un mal plan de juego, porque es como poner los 11 jugadores de un equipo, todos, el equipo entero, en la defensa, y no hay nadie en el ataque. Entonces, ese equipo, esos 11 jugadores, tratarán de atajar los pelotazos, y algunos podrán atajarlo, ¿ok? Pero otros no.
Entonces, la derecha mala, su modestísimo objetivo, que es contener a la izquierda, tampoco lo puede hacer. ¿Ok? No lo hizo en Colombia, donde la izquierda ganó con Petro, no lo hizo en Chile, donde la izquierda ganó con Boric, no lo hizo en Honduras, donde la izquierda ganó con Xiomara Castro, sin mencionar los otros países. Y bueno, tenemos Guatemala, Alejandro. Tenemos Guatemala. O sea, no fue capaz la derecha mala de contener, ni siquiera eso, no sirve para contener. No sé si quieres agregar algo sobre el caso de Guatemala. Sí, que lamentablemente en la segunda vuelta vamos a tener dos partidos de izquierda, una peor que la otra. Ajá. Tenemos por un lado una izquierda comunista, por así llamarla, que es la de Sandra Torres, y por el otro lado una izquierda radical, progresista, que sería lo que viene siendo Semilla. Que entonces ahí es como elegir entre comida podrida y comida podrida con veneno. Uno no sabe qué podría ser peor para el país. Bueno, es que yo creo que el caso de Guatemala es el más reciente y es muy ilustrativo. En Guatemala la derecha mala perdió y perdió por paliza, ¿ok? Estaba encabezada por la candidata Surirri, ¿ok? Perdió por paliza y la izquierda se da el lujo de competir entre sí. O sea, distintas fuerzas de izquierda, la izquierda es tan hegemónica que en la segunda vuelta habrá que elegir entre Bernardo Arévalo del partido Semilla y Sandra Torres del partido UNE, Unión por la Esperanza o algo así. Unidad Nacional de la Esperanza. Eso mismo. Bueno, entonces, los votantes de la derecha mala ahora están tratando de averiguar cuál es el mal menor. Si a mí me preguntan entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres cuál es el mal menor, yo no sabría decirlo, ¿ok? Y no creo que nadie sepa decirlo, porque nadie tiene la bola de cristal, ¿ok? ¿Cuál es el mal menor? Acuérdese una cosa, la teoría del mal menor falla, hace agua por los cuatro costados. La prueba es que casi todos los presidentes elegidos en América Latina hoy han sido el mal menor que otro, el candidato que perdió, el que sea. Entonces, todos son el mal menor, pero resulta que vamos cada vez peor. De Entonces, hecho, el ajá, presidente actual que tenemos ganó contra Sandra Torres por ser el mal menor. exacto, el presidente actual de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei. Pero algo parecido sucedió con Jimmy Morales, que es el Sí, presidente anterior, contra Sandra Torres. y antes de Jimmy con el presidente Otto Pérez Molina. Pérez Molina, que está preso. Oh, otra cosa, la derecha mala hace siempre ruido con la corrupción y la corrupción. Nosotros le llamamos a eso la histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción es la corrupción es el problema. Como dice Bukele, si nadie roba, la plata alcanza. No, la corrupción existe, claro que sí, pero es un síntoma, es como el pus que sale afuera de la infección. Usted puede limpiar el pus con un pañuelo, mandar a Otto Pérez a la cárcel y a su amante que era vicepresidente también, Rosana Valdetti. Usted puede hacer eso, pero es como limpiar el pus con un pañuelo. La infección sigue. Y siguió con Jimmy Morales, siguió con Yamatei ahora, ¿okay? Que son los dos presidentes que vinieron después de Otto Pérez, porque no se hacen las reformas estructurales, reformas de fondo, que sí van a reducir el Estado a sus funciones propias. Vamos a un gobierno, es nuestra propuesta, gobierno limitado tanto en funciones como en competencias y poderes y atribuciones y como en recursos, es decir, dinero. ¿Okay? Eso es lo que nosotros proponemos. La derecha mala
En cambio, hace mucha bulla con la corrupción y la corrupción, es la histeria anticorrupción. Y cuando pierde las elecciones, hace bulla con el fraude, fraude, me hicieron fraude, pero no presentan pruebas sólidas. ¿Okay? Ese es el drama de la derecha mala. Entonces, hay muchas variantes de la derecha mala. ¿Okay? Está, por ejemplo, los pro vida y pro familia. Esos son otros de la derecha mala, que lo único que hacen es ir contra el aborto y contra la ideología de género. ¿Ok? Bueno. Nosotros también estamos contra el aborto y contra la ideología de género, pero estamos contra todo el marxismo, porque ahí hay que hablar de marxismo clásico y de marxismo cultural. El marxismo clásico es lo que les permitió a las izquierdas en el siglo XX, ¿okay?, tomar el poder y hacerse con la hegemonía mediante las leyes malas. ¿Cuáles son las leyes malas? En Guatemala todavía deben quedar en Artemis Edinter y las librerías mi libro sobre las leyes malas. ¿Cuáles son las leyes malas? Todas aquellas sancionadas a lo largo del siglo XX que se inspiran en los 10 puntos del Manifiesto Comunista 1848 de Marx y Engels. Si usted revisa Manifiesto Comunista 1848, Marx y Engels, capítulo 2, va a encontrar un recetario de 10 medidas que se convirtieron en leyes en el siglo pasado, por la obra de la acción de los marxistas que estaban agrupados en la Primera Internacional, después en la Segunda Internacional, que sigue vigente hasta hoy, ¿ok?, y después en la OIT y todas las demás agencias de las Naciones Unidas. Entonces, los 10 puntos se refieren, los 9 primeros a la economía y el último a la educación. Con eso lograron estatizar la economía y la educación. Eso les sirvió para tomar el poder, agarrar la sartén por el mango bien sujeta, ¿ok? Y ahora en el siglo XXI viene la ideología de género, el aborto, todo contra la vida y la embestida contra la vida y la familia, y desde el poder que tomaron por asalto. Es como la fase 2. Correcto, la fase 2, que no es nueva, por eso yo siempre critico el libro Negro de la Nueva Izquierda. No es nueva izquierda, escúcheme. Si usted se fija en las obras juveniles de Marx, escritas antes del manifiesto comunista del año 48, que fue el año que Marx cumplió sus 30 años, obras juveniles, ¿ok?, obras escritas a los 20 y pico. Allí está todo el ataque contra la vida, el matrimonio, la familia, la moral, la religión, etcétera, etcétera. Entonces no hay nueva izquierda. No le crea al libro negro de la nueva izquierda. No crea los que le hablan de nueva izquierda, porque no es nueva. Está toda en las obras juveniles de Marx y, como bien dice Alejandro, ahora estamos en la fase 2. ¿Okay? Ellos tomaron. Como el marxismo clásico era los cimientos y ya el marxismo cultural es construir las paredes. Exacto. Marx le llamó estructura y superestructura. ¿Cuál es la estructura? La economía y de paso la educación. Eso está en el manifiesto. ¿Y cuál es la superestructura? La superestructura es la familia, el matrimonio, la moral, las buenas costumbres, la religión, la lógica y el sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo dejaron para después. Y el después es ahora. Por eso no le crea a los que hablan de la batalla cultural. ¿Cómo va a dar una batalla cultural si ellos tienen el poder, la sartén por el mango, y usted no tiene nada?
Usted lo único que puede hacer son marchas callejeras contra el aborto, que no lograron nada contra el aborto. Ahí está el aborto en casi todos los países de América Latina, porque fueron gradualmente con el tema de las causales, primero 2 causales, después 3, después 4, después 5, y al final es aborto express. ¿Ok? Como se podría explicar en la ventana de Overton, van abriendo por fases hasta que llegamos a lo impensable. Así es, correcto. Entonces la derecha mala es bruta, la derecha mala es inculta, no ha leído, ¿ok? Entonces no sabe dónde está parada, no sabe en qué mundo estamos parados en Occidente. Ojo, Oriente es otra cosa. En Occidente no sabe en qué mundo estamos parados. Estamos parados en un mundo donde las leyes malas del siglo pasado le significaron el poder para las izquierdas y la hegemonía, y en el siglo XXI viene el ataque a la superestructura. O sea, la estructura fue atacada el siglo pasado, y este siglo viene el ataque a la superestructura, acompañada, por supuesto, de ecologismo, indigenismo y todo eso, que si se busca bien ya estaba en las obras juveniles de Marx. Por eso no hay nueva izquierda. Lo que hay es una derecha desorientada, inculta, no leída, berrinchuda, que arma el berrinche de la corrupción y el berrinche del fraude, ¿ok? Como también entra mucho en las teorías conspiranoicas, por ejemplo, el Pizzagate de 2016, que fue contra Hillary Clinton, que supuestamente tenían una red de pedofilia que estaba en una pizzería, por eso se llama Pizzagate, puede buscarlo en Wikipedia, ¿no? En una pizzería llamada Comet Ping Pong o algo así en Washington. Comet Ping Pong en Washington, ¿ok? Y entonces fue un tipo con un rifle a la pizzería y empezó a tirar tiro, ¿ok? Porque le habían dicho que en los sótanos de la pizzería había niños secuestrados y todo eso. Eso es fantasía, eso es teoría de la conspiración. Curiosamente, las bases de la derecha mala se prenden de esa teoría de la conspiración y no ven la conspiración real. ¿Okay? La conspiración real, que es la conspiración más exitosa, es la conspiración de los marxistas de la Primera y de la Segunda Internacional, y ahora las Naciones Unidas, donde reeditan, profundizan y amplían tanto el marxismo clásico, es decir, la estructura del manifiesto, y el marxismo cultural, es decir, la superestructura de lo que a veces se llama marxismo occidental y demás, pero no es otra cosa de la continuación del marxismo clásico ya desde el poder. Entonces, el problema con la derecha mala es que no tiene idea de esas cosas. Entonces va con pro vida y pro familia, vamos a hacer una marcha contra el aborto. En Argentina, por ejemplo, la ampliación del derecho, entre comillas, al aborto fue justamente 2 meses después, el Congreso, 2 meses después de la mayor y más multitudinaria marcha que se haya hecho en Buenos Aires y otras ciudades argentinas. Entonces, ese contencionismo es una pésima estrategia, un plan de juego espantoso que condena a la derecha al fracaso. ¿Ok? Ahora bien, yo personalmente, y ahí a lo mejor vos te vas a enojar, Alejandro, yo personalmente celebro los triunfos de la izquierda. Cuando Suri Ríos perdió por paliza, yo me alegré. Disculpa esa, disculpa esa. Y cuando 2 candidatos de izquierda, que yo les llamo la rojita y el rojazo, la rojita es Sandra y el rojazo es Bernardo, ¿ok? Pero bueno, a lo mejor me equivoco en esto y una resulta peor que el otro. No sé cuál es peor y cuál es menor, el mal peor. Sí, porque ahora Sandra se está adjuntando la bandera de la familia, de Provida, sí, pro libre mercado. Está buscando votos en la derecha mala, está buscando los votos de la derecha mala y se lo van a dar.
como se los van a dar a Patricia Bullrich, por ejemplo, en la primera vuelta, Justamente eso le iba a preguntar. ¿Qué sí. pensaba de lo que va a pasar en Sí. Argentina? ¿Qué piensa de Milei? ¿Será que logra algo? ¿No Ok, logra ya algo? va. Ya viene Milei, ya viene Milei. Ok, ya viene Milei porque Milei es otro caso de la derecha mala. El caso de Milei me recuerda a la pelea que libramos hace 20 años los liberales clásicos contra los tanques de pensamiento que boicotearon, siguiendo la teoría de Hayek, que no hay que meter, los liberales no tienen que meterse en política. Y después vino la teoría de Rothbard, que es peor, los liberales tienen que hacerse anarquistas. Mire, con semejantes referentes no necesitamos enemigos, ¿ok? Entonces, hace 20 años tuvimos un gran pleito con los tanques de pensamiento porque nosotros le decíamos que había que formar cuadros políticos y había que formar cuadros políticos en política, en ciencia política, ¿ok? No nos hicieron caso y siguieron con la producción de papers sobre economía y la escuela austríaca, olvidando que hay muchas otras escuelas de libre mercado dentro de lo que es el pensamiento económico, ¿okay? Que no son escuela austríaca y no es que la escuela austríaca sea mala, es buena, pero es muy parcial y necesita otros complementos, ¿okay? Como la teoría neoinstitucional, public choice, supply side, etcétera, etcétera. Pero ellos ellos están casados con la escuela austríaca porque a la escuela austríaca pertenece Hayek, el que nos dijo salgan de la política, y Rothbard, el que nos dijo háganse anarquistas. Bueno, el problema es que debido a esa falla, a esa laguna, ese error, no hay cuadros políticos formados en el liberalismo clásico, y por eso entonces Milei ya se cayó, porque Milei, él no está formado en la economía austríaca y nada más, formado entre comillas. Eso es muy poco, es insuficiente. Y ni siquiera eso las bases. O sea, ¿quiénes son los que inflaron a Milei en las encuestas? Cuando los periodistas que solo querían subir el rating, y Milei le subía el rating porque sus gestos desencajados, sus insultos, sus palabrotas y su manía de no dejar hablar al otro y de interrumpirlo permanentemente, llamó la atención de los jovencitos y entonces inflaron a Milei en las encuestas, pero como no tenía cuadros políticos, perdió todas las elecciones provinciales que en los últimos mes y medio, 2 meses, ¿ok? Entonces, no hay cuadros, y como no hay cuadro, ahora está metiendo en las listas a un montón de gente que puede pagar para estar en las listas, pero que no son liberales, algunos son peronistas, de izquierda, kirchneristas, etcétera, pero él los mete en la lista, son de la casta y tal y qué sé yo. Eso está mal. Lo que no está mal, porque lo están hundiendo por una acusación de vender puestos. No, esa acusación es falsa. Milei no está vendiendo puestos, está pidiendo contribución para la campaña, a la defensa publicitaria de la marca y no solo del candidato a alcalde o a gobernador o lo que sea, ¿okay? Y eso no está mal, y eso lo tendremos que hacer nosotros si algún día crecemos, ¿okay? Eso no está mal. Lo que Sí, está porque de mal es algún que lado por tiene que esa... salir el financiamiento. Así es. Lo que está mal es que por esa vía se le abre la puerta a cualquiera. Y claro, porque no hay cuadros políticos formados en el liberalismo. No hay porque un señor que se llama Alejandro Chafuen y que yo digo que es el asesino y enterrador del liberalismo en América Latina, nos boicoteó a todos los que queríamos formar cuadros políticos y partidos políticos, porque no, la política no, porque Hayek dijo que la política no y tal. Alejandro Chafuen es el asesino y enterrador del liberalismo y es el gran culpable, no Milei. Milei no tiene la culpa de que no hay cuadro, el que la culpa la tiene Chafuen. ¿Ok? Vamos a ponernos claros con Milei.
Y en cuanto a Patricia Bullrich, bueno, en su juventud fue montonera, eso fue un pecado de juventud, yo no le critico eso, ¿ok? Yo fui cosas peores, yo cuando tenía 18 años estaba en el nacionalismo católico, así medio fascista, bueno, pero tenía 16, no, 18, 16, 17 años. Pero era joven. 16, 17 años, así que imagínate. Yo eso no le critico a Patricia Bullrich. Yo lo que le critico a Patricia Bullrich es que ella hace una buena pregunta, pero no tiene la respuesta. ¿Okay? La pregunta que ella hace, yo me refería a eso en un hilo de Twitter reciente, siga mis hilos de Twitter, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué razón algunos gobiernos en Argentina y en otros países, algunos gobiernos empiezan impulsando las reformas estructurales, las reformas de fondo, ¿ok? Privatizar, desregular, abrir mercados a la competencia, ¿ok? Pero se detienen y retroceden ante la primera resistencia que encuentran en la izquierda o demás. Sobre todo, principalmente en la izquierda o los sindicatos o lo que sea, les organiza una marcha y ya retroceden. ¿Por qué retroceden? Se pregunta Patricia Bullrich. Excelente pregunta, pero ella no tiene la respuesta. Yo se la voy a dar. Nosotros en el movimiento tenemos la respuesta. La respuesta es porque no hay cuadros políticos formados. Entonces, si usted no tiene cuadros políticos formados, entonces los pocos que tiene los podrá poner en los ministerios de ministros y demás, ¿ok? Y no le va a alcanzar ni siquiera para llenar su cuota en el Congreso, mucho menos para tener, además de líderes de cúpula, tener líderes medios y líderes de base, ¿ok? Esas son enseñanzas fundamentales de ciencia política, que los liberales, desgraciadamente, pura economía nomás, pura economía, ciencia política nada, ¿ok? Voy a aprovechar para hacer propaganda, con tu permiso, Alejandro, para Por mis supuesto. clases de ciencia política, incluyendo ciencia política cristiana, liberalismo clásico cristiano, para los cristianos. No somos un movimiento religioso, ni confesional, ni nada, ¿ok? Si usted quiere, somos partidos laicos, ¿ok? Pero la mayoría somos cristianos, la mayoría, pero no todos, ¿eh? Hay muchos de agnósticos y ateos están en nuestro partido o incluso ocupan puestos de autoridad y demás en la jerarquía, ¿ok? Pero es gente, los liberales me refiero, que apoyan a la derecha mala, no saben nada de política, no tienen cuadro formado. Y esa es la respuesta a la pregunta de Patricia Bullrich. La pregunta de Milei también está respondida, no sé si te falta algo más, tú me dices. Solo para... No cree que gane ¿Que gane quién? Milei. Pero si lleva perdidas todas las elecciones provinciales que han sido en Argentina en los últimos 2 meses, han sido 8, 9 o 10 entre distintas clases de elecciones en distintas provincias. Provincias del sur, del centro y del norte del país. Entonces, con ese antecedente, es probable que Milei salga el más votado en las PASO. Las PASO son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, que fue un invento del kirchnerismo que el kirchnerismo nunca usó y ahora se resiste a usarlo con Grabois, pero bueno, eso es para los que me escuchen de Argentina, ¿ok? Entonces es probable que Milei, que compite solo en su espacio, porque hay otros espacios que son competitivos, digamos, hay internas, por ejemplo, en el peronismo está Massa y está Grabois también. Y en el antiperonismo está Patricia y está Horacio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En los espacios de izquierda también hay competencia en las PASO. En fin,
En las PASO es muy posible que Milei salga el candidato más votado, pero de ahí a quedar segundo, primero o segundo en la primera vuelta y por lo tanto entrar en el balotaje para la segunda vuelta, yo tengo dudas. Y si llegara a estar en la segunda vuelta, tengo dudas de que gane. Tengo dudas y Pero reservas. sí cree que hay una posibilidad de que llegue a ganar. Sí, lo que pasa, posibilidad hay siempre. Una cosa diferente de posibilidad y probabilidad. No le veo posibilidad, sí, probabilidad no le veo, honestamente. Pero bueno, esperemos. También el resultado en Argentina depende mucho de si Bullrich o Larreta es el candidato del antiperonismo, ¿ok? Porque Bullrich se puede llevar los votos de Milei, ¿ok? Y puede ganar. ¿Ok? En Pero cambio, la reta está un poco más difícil. claro, Larreta no se va a llevar los votos de Milei, entonces es más difícil y es posible que pierda. Y el próximo presidente sea Massa, ¿ok? En Argentina. Pero bueno, para terminar de Argentina. El problema de Argentina es que todos los gobiernos, desde los años 50, que vinieron después de Perón, ninguno sirvió. Ni gobiernos militares, que hubo dos series de gobiernos militares, una en los 60, otra en los 70. Ni gobiernos militares ni gobiernos civiles, radicales, neoconservadores, llamale como quiera, socialistas, coaliciones que se armaron para superar al peronismo electoralmente, más allá de las proscripciones, porque los presidentes Frondizi y Ilia ganaron con peronismo proscrito, ninguno sirvió. Esa es la razón por la cual en Argentina el peronismo sigue vivo y muy vivo, ¿ok? Porque si lo comparas a Perón con otros dictadores de los años 50 o 60, también de su estilo, ¿ok? Populista y estado de bienestar y todo eso, si lo comparas vas a ver que de los otros no queda ni la memoria, no queda ni el recuerdo, de Perón sí queda el peronismo. ¿Okay? ¿Pero por qué? Y por los fracasos sucesivos de todos los gobiernos antiperonistas. Algo más sobre la derecha mala, Alejandro. ¿Algo más? Voy a repetirme, le dijo porque se le trabó el audio. De Argentina. ¿Aló? ¿Aló? Ahí estamos, ya regresó. Está. De Argentina. Bueno, lo que dije de Argentina fue que la razón por la cual el peronismo sigue vivo y sigue muy vivo y muy numerosos los seguidores de Perón, peronista, es porque los gobiernos antiperonistas, desde los 50 para acá, fueron todos un fracaso, tanto los militares como los civiles, los radicales del pueblo y los radicales intransigentes. Muchos gobiernos tuvimos después de los 50, después de Perón, ¿ok? Y todos resultaron un fracaso. ¿Okay? Y todos de coaliciones de partidos que se van sumando en alianzas para derrotar al peronismo. Pueden derrotar al peronismo, aunque a veces lo derrotaron con proscripciones, con el caso de Frondizi, Ilia, etc. Pueden derrotarlo, pero no hacen buenos gobiernos. Y no hacen buenos gobiernos porque todos lo hacen con la misma receta, estatismo y populismo. Bueno, así no. Como el caso más reciente de Mauricio Macri. Sí, el caso Macri es el caso más reciente, pero ha habido otros casos antes, ¿ok? Por ejemplo, de la Rúa, que tuvo que salir en helicóptero, quedó la leyenda urbana del helicóptero, tuvo que renunciar. Alfonsín, que tuvo que acortar el mandato porque ya no daba más. Y antes de eso, Frondizi y Ilia, que fueron dos presidentes radicales elegidos con peronismo proscrito y que fueron un desastre también. Entonces, ese es el problema. La derecha mala, ¿okay? La derecha mala, se copia de la izquierda el estatismo y el populismo, no propone reformas,
hace bochinche con la corrupción y con el fraude, y no sirve para nada. Por eso es que yo te pedí disculpas, pero yo me alegré cuando Suri Río perdió las elecciones. Me alegré por lo siguiente, hay que explicar por qué. Porque la derecha mala es nuestro enemigo próximo, mientras que la izquierda es nuestro enemigo inmediato. Por un lado tenemos un enemigo inmediato que no nos deja crecer, y es la derecha mala. Y por más allá tenemos la izquierda. Nosotros, o sea, la derecha mala tendría que desaparecer para que nosotros podamos pelear, dar la batalla política, no cultural. O sea, la cultura es el frente ideológico y hay otros 3 frentes: programático, representativo, electoral. Esto inscríbase en mis clases si quiere aprender bien, ¿ok? No es una batalla cultural, es una batalla política, es un pleito político, una guerra política, si usted quiere, ¿ok? Y nosotros la podemos dar a la izquierda con más ventaja porque nosotros la daríamos de igual a igual, no en sentido numérico, sino de igual a igual, de proyecto a proyecto. Como la derecha mala no tiene proyecto, entonces no puede dar ese pleito político de proyecto a proyecto, porque ellos no tienen proyecto. ¿Ok? Nosotros sí tenemos proyecto. Entonces, la razón por la cual pierde, y qué bueno, ojalá que siga perdiendo, es porque no tiene proyecto. Como no tiene proyecto, porque no tiene idea, entonces solo quiere contener a la izquierda y su proyecto, pero no en base a un proyecto alternativo, una opción capaz de enamorar, seducir a la gente. Ah, no, eso no tiene. Tiene algún que otro caudillo mesiánico por ahí, tiene a los pro vida y pro familia que son contra el aborto y tal, y nada más, pero son más estatistas que Stalin en economía, que Stalin y que Hitler, ¿ok? Y no tiene más. Entonces, por eso yo me alegro cuando pierde la derecha mala. En Chile, en Colombia, en Guatemala, en Honduras y en Brasil, que pierda la derecha mala, que desaparezca si es posible, o que se reduzca para que nosotros podamos crecer y darle a la izquierda la batalla de igual a igual, es decir, de proyecto a proyecto.